guarda siempre, puedo en él confiar. No me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchas bendiciones, bienvenidos. Mientras aquí la computadora parece que se está muriendo y va resucitando, voy a, por un lado, pedir que vayan a Hebreos, capítulo 2. Y ahorita esperamos que se pueda encender esto. Mientras se va encendiendo, quiero dar una especie de anuncio, comunicado. Aquí hay lugares, gracias a Dios, tenemos que Hannah Hadassah ayer cumplió un mes y quiero agradecer, además de agradecer a Dios, a ustedes, porque ustedes han sido de bendición, han bendecido a ella a través de sus oraciones. Algunos nos han bendecido como familia con frutas, ropas, etcétera. Nos han bendecido y muchas gracias por sus oraciones, sus buenos deseos, etcétera. ¿Ya? Muchas gracias y Dios mediante, a ver, Ever, Dios mediante, ella, con cuidado se puede poner. Ya se volvió. No, ya no, se volvió. Es que no se agarra ahí. Ok, déjalo abajo. Bueno, no va a haber diapositivas hoy. Dios mediante, el próximo domingo viene Mai y Hadassah, y dentro de bueno, todavía no sabemos la fecha exacta, pero la programación para su presentación lo vamos a presentar al hermano Víctor, a la junta directiva en su momento, porque la idea es que vengan algunos hermanos, entre ellos mi suegro y otros hermanos que estuvieron acompañándonos en todo este proceso en ese día de presentación, que pueden estar con nosotros. Por eso no tenemos la fecha exacta. Muy bien, ahí la computadora volvió a fallar, tenía ya meses que no fallaba la pantalla. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Hebreos 2, 5 al 9. Muy bien, el libro de Hebreos. Estamos continuando con nuestra serie sobre el libro de Hebreos.
dice así en la Reina Valera: porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Ya? No. Okay. Solamente hay que apagarlo a la fuerza y de nuevo prenderlo. Muy bien. El tema es el Hijo del Hombre del Salmo 8. Por si algunos que ya leyeron la Biblia varias veces, quizá no se dieron cuenta, pero el versículo 6, el versículo 7 y parte del versículo 8 es una cita textual del Salmo 8. Y aquí va a hablar acerca del Hijo del Hombre, o el verdadero Hijo del Hombre, o el cumplimiento del Salmo 8. Sí, inicia mencionando a los ángeles, en el versículo 5, inicia mencionando a los ángeles, y algunos dirán: esto es una continuación del tema anterior, porque si ustedes ven el capítulo 1, versículos 1 al 14, habla de los ángeles, y luego más o menos corta la idea de eso, del tema de los ángeles, y va a una exhortación que prédica anterior se dijo de que te aferras, en quién estás poniendo tu confianza. Y ahora vuelve a hablar de los ángeles, pero el foco no es de los ángeles, el foco es Jesucristo aquí. Entonces, según el versículo 1, la sumisión de todas las cosas, según el versículo 5, la sumisión de todas las cosas no fue cumplida por los ángeles. Porque dice el versículo 5, es más, no son los ángeles quienes gobernarán en el mundo futuro, del cual hablamos. Reina Valera dice: no sujetó los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, los ángeles no van a gobernar. No, los ángeles no van a cumplir una promesa, algo que Dios había establecido. Punto 2. La sumisión de todas las cosas cumplidas en los seres humanos. Versículos 6 al 8a. Porque el Salmo 8 habla del ser humano. Está citando al ser humano. Porque dice: ¿qué es el hombre? El ser humano. Para que te acuerdes de él. Si es una creación, una criatura, es un simple mortal, ¿por qué piensas en ellos? Dice el salmista. O el Hijo del Hombre para que le visites. Nuevamente está hablando del ser humano. ¿Por qué Dios ama tanto al ser humano? El versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y ahí la palabra ángel en hebreo usa Elohim. En hebreo, que se refiere a seres divinos. En el griego ya se traduce como ángelos, o sea, ángel. Lo hiciste poco menor que esos seres con poder, porque los ángeles tienen poder limitado, pero tienen poder. Lo hiciste poco menor, un poco menor que los ángeles. Pero a estos humanos lo coronaste de gloria y honra, y le diste autoridad sobre todas las cosas. ¿Eso es verdad? Bueno, en Génesis 2 pareciera que sí. Le hizo a su imagen y semejanza, les dio gobierno sobre toda la creación, pareciera que sí. Pero todas las cosas, incluyendo los ángeles, están sujetas a los seres humanos.
Pareciera, ¿no? Pareciera por el versículo 14 del capítulo 1 que dice: ¿acaso los ángeles no son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los herederos del reino de Dios? O sea, que los ángeles también están como una especie de ayudantes del ser humano. Entonces, ¿será que todas las cosas están sujetas a los seres humanos? En plural, seres humanos. Porque en el texto dice que es el hombre. ¿Está mencionando a un solo hombre o a todos los seres humanos? En principio tenemos que decir a todos los seres humanos, pero no se ha cumplido del todo. No se ha cumplido del todo. Y ahí viene la última parte, versículo 8, parte B, y versículo 9. Punto 3. La sumisión de todas las cosas cumplidas en Jesús, el ser humano definitivo. La sumisión de todas las cosas cumplida en Jesús, porque Él es el ser humano definitivo. O sea, es el ser humano completo, el segundo Adán, el verdadero hombre, porque cumplió las expectativas de Dios como el primer Adán debería haberlo hecho. Versículo 8, parte B, dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada que dejó no sea sujeto a Él. Todo debería estar sujeto al ser humano, pero ¿qué más dice? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. O sea, hay cosas que todavía no están sujetos al ser humano en general o al humano definitivo que es Jesús. Y ahí va la mención a Jesús. Versículo 9. El versículo 9 dice en la Reina Valera: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ok. Parece que el Salmo 8 hace referencia a Jesús, o es el cumplimiento a Jesús. Un poco menor que los ángeles, el ser humano. Pero aquí el autor de los Hebreos dice: Él es Jesús. Jesús es hecho menor, poco menor que los ángeles, o sea, humildad. ¿Cómo así? Porque se encarnó. Su encarnación le hizo poco menor que los ángeles. Y sigue la lectura. Sigue la lectura. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de su muerte. Debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Eso también decía el Salmo 8. Le coronaste de gloria y honor. Pero a Jesús esa gloria y honor fue tras su muerte. No tuvo gloria y honor, digamos, como el que estaba profetizado antes de su muerte, sino después. Y la última parte me llama mucho la atención. Dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, su muerte es por todos. Su muerte de sacrificio expiatorio es por todos. El humano, completamente humano, definitivo, muriendo por los demás humanos para darlos vida. El primer Adán, el Adán de Génesis 2 y Génesis 3, con su desobediencia trajo la muerte a todos los seres humanos posteriores. Pero este segundo Adán trae vida por su obediencia y por su muerte para todos. El autor del libro de Hebreos, y voy finalizando, el autor del libro de Hebreos está diciendo: Cristo es superior a todo. Eso ya lo venía diciendo desde el capítulo 1. Superior al mensaje de los profetas, superior a los ángeles. Y ahora va a decir: Jesús es el cumplimiento del Salmo 8, en la que Él sí es un poco menor a los ángeles cuando se encarnó, pero por su muerte fue coronado en gloria y honor, y con su muerte da salvación.
¿Qué ángel puede hacer eso? ¿Qué ser angelical puede hacer eso? Encarnarse, morir y con su muerte dar vida a los demás. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque por su muerte recibimos gracia. Por favor, reflexionen esto, por favor. Estoy siendo enfático. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no seríamos salvos. Ahora bien, recuerden que tenemos una parte ofensora y una parte ofendida. La parte ofensora es el ser humano, la parte ofendida es Dios. Para que haya reconciliación necesitamos un intermediario. Y ese intermediario debe ser tanto Dios como hombre. Era necesario para que su sangre, que luego va a derramar, sea efectiva, debería cumplir de alguna manera de ambos. Además, va a decir el autor de Hebreos más adelante, que la sangre de los animales era insuficiente. Por eso cada vez se mataba animales. Pero necesitamos una sangre que sea suficiente, la de ese Cordero Pascual, Dios hombre. Y por eso este hombre definitivo, el Hijo, se hizo carne, Dios hombre, y con su muerte nos da salvación. Por eso Jesús es el ser humano definitivo. Sin su muerte completa, Dios hombre, no hay salvación. Si hubiera muerto un hombre cualquiera, es un hombre, no, su sangre no tiene poder, pero es Dios hombre. Aquel que estaba profetizado y con quien se cumple la sumisión de todas las cosas. Así que, ¿quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Los que reconocen al Hijo del Hombre como su Señor y Salvador. Los que reconocen al verdadero hombre, a Jesucristo, como su Señor y Salvador. Y todas estarán sujetas a Él. En el juicio venidero, todos se arrodillarán ante Él. Vamos a tomar la Santa Cena, amados hermanos, recordando que quién es Jesucristo y dos, que por su muerte nosotros hemos disfrutado de salvación. Porque el texto dice, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos, por todos. Luego de la oración, no se olviden que quienes pueden participar de la cena del Señor, solamente los que tienen nuevo nacimiento, los que están bautizados, los que están en plena comunión. ¿Ya? Y dos voluntarios que me ayuden a repartir la Santa Cena. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este pasaje de las Escrituras que nos muestra la argumentación del autor del libro de Hebreos, presentando la superioridad de Jesucristo, nuestro Señor, y particularmente hablando de que Él es el cumplimiento perfecto del Salmo 8, en la que ya decías que tú tenías un aprecio, una valoración bastante grande por el ser humano y que al ser humano le ibas a dar gloria, honra y que todas las cosas iban a estar sujetas al ser humano. Una profecía que luego nuestro Señor Jesús ciertamente los cumplió. El verdadero hombre que sí se hizo menor que los ángeles en su encarnación, en su vaciamiento, en la kenosis llaman los teólogos. Señor, gracias por esa encarnación, por hacerse un poco menor que los ángeles, para tomar nuestro lugar allá en la cruz, para ocupar nuestro lugar, para que en su muerte tengamos nosotros salvación. Y Él, tras su muerte y resurrección,
sea el heredero de todo y que todas las cosas se sujeten a Él. Dice el autor del libro de los Hebreos que por tu gracia Él gustó la muerte por todos. O sea, su muerte, la que nosotros merecíamos morir, Él murió para salvarnos. Gracias, Señor, muchas gracias. Permite a tus hijos e hijas tomar hoy la cena del Señor con gratitud, con sujeción a ti, con temor a ti, reconociendo quién es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros. Bendice, por favor, los elementos, bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor, y que vamos a tomar nosotros agradecidos por ese sacrificio en favor nuestro. Gracias, gracias. Oro en nuestro Redentor. Amén. Por favor, 2 voluntarios que me ayuden con repartir los elementos. Muchas gracias. Vamos a 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo que tenemos, podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis de memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Puesto de pie, por favor. Voy a leer y vamos a orar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos participar de esta ceremonia. Gracias por tus hijos, por tus hijas que hoy están con nosotros y algunos han participado en obediencia, como dice el himno, a tu mandato. Gracias, Señor. Ahora te quiero pedir que sigas bendiciendo a cada uno con toda bendición, como tú sabes dar. Y a los enfermos y debilitados de nuestra congregación, a los que tienen padecimientos, a los que tienen problemas, bendícelos, Señor, con una solución a esas necesidades que tienen. Te ruego tu misericordia por cada quien. Cada uno tiene necesidades, algunas quizás más fuertes, otras menos, pero hay necesidades. Te ruego por tu gracia que tú concedas esas oraciones. Gracias, muchas gracias. En Jesucristo oro. Amén. Bendiciones, hermanos. Ocupen sus lugares, los niños a sus clases, los vasitos con cuidado, por favor. Muy buenos días, hermanos. Voy a pedirle a los maestros de la escuela dominical que pasen a la parte de atrás con los niños, mientras que los adultos nos quedamos en la sala principal. Bueno, después de haberle pedido a los niños que pasen a la parte de atrás juntamente con los maestros de la escuela dominical, bueno, hoy quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. En especial, mis hermanos, tenemos 2 visitas. La visita de Jairo. Jairo, bienvenido seas a la casa del Señor, Jairo. Y también tenemos la visita de Juan. Juan, bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas, Juan. Bueno, hermanos, hoy me toca exponer nuevamente la palabra del Señor y hoy vamos a arrancar la serie del libro de los Hechos. Así que, mis hermanos, antes de comenzar, antes de poder entrar y leer el pasaje del capítulo 1, del versículo 1 al 11, quiero invitarlos a que oremos y luego les voy a dar una breve introducción de todo lo que vamos a ver en este libro de los Hechos.
Luego ya le damos lectura al pasaje y pasamos al sermón de esta mañana. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos das de glorificar tu nombre. Padre, te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea expuesta fielmente toda esta serie, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para predicarla con poder y autoridad. Que tu Espíritu Santo ilumine a tu pueblo para escuchar, para entender, para obedecer, para que juntos glorifiquemos tu nombre, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta serie del libro de los Hechos se titula El Evangelio que conquista al mundo. El Evangelio que conquista al mundo. Grábese muy bien porque este es el título de la serie. Y hoy, mis hermanos, vamos a comenzar con la primera exposición titulada La misión que Cristo nos ha dejado. La misión que Cristo nos ha dejado. Pero antes de entrar al texto voy a darles 6 puntos mayores que nos van a abrir el entendimiento de lo que contiene este libro de los Hechos. Lo primero, mis hermanos, es que si nosotros como creyentes observamos la historia de la iglesia desde sus primeros días hasta este siglo XXI, tenemos que reconocer, mis hermanos, que la iglesia de Cristo no avanza por el ingenio humano. La iglesia de Jesucristo avanza por el poder del Espíritu Santo. A pesar de la oposición, a pesar de los obstáculos, a pesar de la persecución que ha sufrido la iglesia desde el primer día en que fue creada, Cristo y los apóstoles, mis hermanos, predicaron el evangelio con poder y efectividad desde aquellos primeros días hasta nuestros días. Ahora, mis hermanos, como punto número 1 o punto mayor, vamos a conocer quién es el autor y el contexto. Número 1, el autor es un colaborador llamado Lucas, un colaborador de Pablo, y se estima que este libro fue escrito en el 62 después de Cristo, tal vez desde Roma. Lo segundo, el propósito del libro. Número 2, Lucas no pretende simplemente narrar eventos históricos. Él tiene un propósito teológico: mostrar la expansión irresistible del evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y en esto recordemos lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, este libro de Hechos nos recuerda, número 1, el plan redentor de Dios no puede ser frustrado. 2, Cristo, aunque ya ascendido, sigue gobernando su iglesia. 3, el Espíritu Santo es el gran protagonista de este libro de los Hechos. 4, el evangelio derriba barreras culturales, étnicas y religiosas. Hechos es, en el fondo, mis hermanos, la explicación de cómo un pequeño grupo de hombres insignificantes, sin armas, lograron impactar solo con la poderosa palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo al mundo que los rodeaba. 3, el tema central, mis hermanos, de este libro, y es la misión de Dios. El libro de los Hechos gira en torno a una gran verdad: Dios es un Dios misionero. Dios es un Dios misionero, y su iglesia, Dios le demanda que sea enviada. Jesús no vino a formar un grupo de hombres que fueran solamente o simplemente devotos hacia Él. No, Él vino a formar un grupo de hombres que fueran devotos, pero que proclamaran el mensaje de salvación, que Cristo es quien salva. Por eso los primeros capítulos, mis hermanos, muestran que la iglesia está en Jerusalén.
Luego es llena del Espíritu Santo, es firme en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, como dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Por eso la iglesia, mis hermanos, no se queda detenida, sino que Dios mismo, usando una persecución, la impulsa a salir de Jerusalén. 4. Vamos a ver la estructura del libro. Mira, Hechos puede entenderse a partir del capítulo 1 al versículo 8, lo que ya lo hemos leído. Primero, del capítulo 1 al capítulo 7, vemos que el evangelio está en Jerusalén, con poder. Del capítulo 8 al 12, vemos que llega a Judea y a Samaria. Y en el capítulo 13 al versículo 28, vamos a ver que llega hasta lo último de la tierra a través de los labios del apóstol Pablo y otros hombres. Número 5, el personaje principal. ¿Saben quién es el personaje principal del libro de los Hechos? Es ni más ni menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista porque Él guía, Él fortalece, Él transforma y Él es el mismo quien envía. Y hay muchos personajes, pero hay dos principales. El primero, el apóstol Pedro, del capítulo 1 a su capítulo 7. Y del 8 en adelante es el apóstol Pablo predicando la palabra del Señor junto con otros hombres. Sexto, y con esto termino la introducción, la importancia que tiene este libro para la iglesia en nuestros días. Hechos no es un libro solamente histórico, es un espejo donde la iglesia del siglo XXI debemos mirarnos. Muestra cómo debe lucir una iglesia saludable. ¿Y saben cómo luce una iglesia saludable? Número 1, una iglesia que está centrada en la palabra del Señor. 2, que está comprometida con la misión. Y esa misión es compartir el evangelio. Predicar al vecino, al compañero de trabajo, a donde quiera que vayamos, compartir el evangelio. Eso es misión. No solo es ir a otro continente, no, es compartir con las personas que nos rodean el mensaje de salvación. 3, una iglesia que es dependiente del poder del Espíritu Santo. 4, que es firme en su doctrina. 5, que es perseverante en medio del sufrimiento. Y 6, es una iglesia generosa, madura, obediente y gozosa. Mis hermanos, en tiempos donde muchas iglesias dejan el evangelio, dejan la doctrina y se vuelven a las ideas humanas, déjenme decirles que la iglesia de Cristo no necesita la creatividad humana. La iglesia de Cristo necesita la fidelidad de su pueblo. Que cada uno con humildad vea y escuche lo que Dios ha mandado para su iglesia, que es que seamos fieles a la palabra del Señor. En conclusión, mis hermanos, el libro de los Hechos no es el final de la historia, es el principio de la historia de la iglesia de Cristo en este mundo, y es un mensaje para todos nosotros hoy que la misión de Dios no terminó con Pablo en Roma, porque la misión continúa. Y la iglesia de hoy, incluyéndonos a todos nosotros que estamos aquí presentes, somos parte de esa obra misionera, soberana y redentora de nuestro Salvador. Ahora sí, mis hermanos, después de darles la introducción, quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11, y vamos a meditar bajo el tema titulado La misión que Cristo nos ha dejado. La misión que Cristo nos ha dejado. Leo el texto. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta allí dejamos la introducción o la lectura de este pasaje de las Escrituras. Mis hermanos, Cristo nos ha dejado una misión que nos compete a todos los que estamos aquí presentes. Y mis hermanos, si uno mira las últimas palabras de personajes importantes de la historia o grandes líderes, nosotros, mis hermanos, podemos resumir las palabras de Cristo como las instrucciones más grandes para su iglesia, la cual es ir y predicar el evangelio a las naciones y a las personas que nos rodean. Este pasaje del capítulo 1, del versículo 1 al 11, nos va a enseñar 4 cosas. Número 1, ¿quién es el Señor? Número 2, ¿cuál es su obra? Número 3, ¿cuál es nuestra misión? Y número 4, ¿cuál es nuestra esperanza? Mis hermanos, la misión que Cristo nos ha dejado, punto número 1, punto mayor del versículo 1 al versículo 3, la obra del Cristo resucitado no se ha terminado. La obra del Cristo resucitado no se ha terminado. Dice así, versículo 1 al 3: en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis hermanos, en el versículo 1, Lucas nos recuerda que él ya había escrito acerca de lo que Jesús había comenzado a hacer y a enseñar. Eso se enseñó en el Evangelio de Lucas, todos sus capítulos. Y mis hermanos, donde Lucas narró todo lo que Jesús hizo, ese todo, si usted alguna vez ha leído el Evangelio de Lucas, Lucas no solo relata el nacimiento, la concepción milagrosa de Jesús, sino que va más atrás a la vida de Juan el Bautista y cómo él relaciona las vidas de ellos como diciendo: este es el Mesías que habría de venir. Y allí Lucas nos deja ver un poco el nacimiento de su concepción, su nacimiento, una pequeña parte de su niñez cuando fue al bar mitzvah, que se les perdió a sus padres. Luego pudimos ver cómo en el Evangelio de Lucas él se presenta al mundo proclamando el mensaje del Evangelio. Luego él comienza a enseñar, elige a los apóstoles, se da por nuestros pecados y resucita al tercer día. Y ahora en este libro de los Hechos nos va a recordar en el versículo 3 que Jesús, después de haber muerto, resucitó. Y no solo resucitó, sino que dejó mandamientos específicos a los apóstoles. Versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis hermanos, esta seguridad de la resurrección de Jesús y que estuvo con ellos 40 días, que comió con ellos, que les dio instrucciones, eso a la iglesia del siglo XXI y a todos los cristianos nos da una base sólida, histórica de la resurrección de Jesús. Porque, mis hermanos, el único líder que se ha levantado de los muertos es Jesucristo. Y su tumba hasta el día de hoy está vacía, mis hermanos.
Jesús se levantó de entre de los muertos, y de eso mismo va a hablar el apóstol Pablo en el capítulo 15, del versículo 1 al 8, donde lo voy a leer brevemente, y dice lo siguiente: además les declaro, hermanos, el evangelio que les predico, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí está su resurrección. Apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, esto de que Jesús resucitó y dejó instrucciones claras a sus apóstoles nos da una base sólida para que usted y yo sigamos predicando el evangelio y sigamos las instrucciones claras y marcadas que Jesús dejó antes de ascender. Mi hermano, mi hermana, la misión de la iglesia no recae sobre los hombres o no proviene de los hombres, proviene del mismo corazón del Señor. Hermanos, lo que Dios hizo a través de los apóstoles no fue algo que los apóstoles hicieron por sí mismos o porque ellos se lo inventaron, sino porque Jesús mismo les dejó instrucciones claras de lo que habían de hacer. Mi hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en ti mismo? ¿Está en tu capacidad? ¿Piensas que porque eres bueno allá afuera en el mundo, en una empresa, harás las cosas bien en el reino de Dios? No nos equivoquemos, hermanos. La obra de Dios recae solamente en el poder del cual Dios mismo se aseguró que fuera sobre el Espíritu Santo. Y ahí vamos, ahora vamos en el punto número 2, desde el versículo 4 al 8, y vamos a ver el poder del Espíritu para la misión de la iglesia. El poder del Espíritu para la misión de la iglesia. Versículo 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mis hermanos, eso de ser bautizados en el Espíritu Santo era la promesa permanente del Espíritu Santo en cada creyente. Vuelvo a repetir esto. Esto del bautismo del Espíritu Santo era ni más ni menos que de ahí en adelante el Espíritu Santo iba a venir a reposar en cada uno de los creyentes, en la iglesia. Mis hermanos, Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, quien es ni más ni menos que la tercera persona de la Trinidad. Y esa misma tercera persona de la Trinidad es quien capacita, quien da los dones, quien da el poder para hacer la obra de Jesús. Mi hermano, ¿usted cree que esto de predicar es algo humano? ¿Usted cree que simplemente porque uno quiere, dice: quiero predicar en un año, quiero ser pastor? ¿Usted cree que lo puede hacer? No. Esto, mis hermanos, es un don de Dios, que Dios da, que Dios otorga, y así otra clase de dones Dios los otorga. Hermanos, imagínense que un día tanto Abner como yo dijéramos: bajen al hermano Raúl y la guitarra y nos las den a nosotros, y nosotros vamos a dirigir tocando esa guitarra. ¿Cómo saldría el culto, mis hermanos? Pésimo, pésimo, porque no tenemos ese don, no tenemos esa habilidad, hermanos. Y aquí la habilidad de hacer la obra de la iglesia recae en el Espíritu de Dios. Dios capacita a cada uno dando dones para hacer la obra que Él nos ha mandado. Hermanos, la tercera persona de la Trinidad
como dice Primera de Pedro 4, del versículo 2 en adelante, a cada uno conforme al don que le ha sido dado, ministrelo a otros. Pero ¿quién es el que da esos dones y esas capacidades? El Espíritu Santo. Ahora, que uno sea intencional, que uno estudie, que uno se prepare, que uno sea disciplinado, que uno trate de vivir santamente, eso ya es de uno. Pero la capacidad la da Dios y es del Espíritu Santo. Y mis hermanos, por eso es que nosotros no debemos de sentirnos orgullosos de las capacidades que tenemos hoy en día, porque Dios soberanamente nos las ha dado para su gloria y para el beneficio de la iglesia y para el gozo del que lo hace. Pero ese gozo no debe de llegar a convertirse en un orgullo, no, sino simplemente un gozo de decir: estoy sirviendo al Señor y toda la honra y toda la gloria son para Él. Y si en algo estoy siendo de bendición, que lo aprovechen, hermanos. Pero la honra y la gloria es para el Señor. Y miren, mis hermanos, que en el versículo 6 y 7 los apóstoles tenían una perspectiva totalmente equivocada de lo que debían de hacer. Versículo 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús los iba a enviar al mundo, a las naciones, primero en Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, vas a ir y venir y vas a encumbrar a Israel y nosotros vamos a gobernar contigo, Señor. Y Jesús no lo negó, porque en algún momento va a suceder esto. Pero Jesús le dijo: mira, no es el momento. Dios sabe cuándo lo va a hacer, el Padre. Él solo tiene la potestad y el conocimiento. Mientras tanto, ustedes hagan lo que yo les he enviado. Hermanos, esto nosotros tenemos que entenderlo hoy. Nosotros como cristianos occidentales sabemos que la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos. Pero hoy en día esa nación está en rebeldía para bendecir a Occidente. No debemos judaizar nuestra fe. En las iglesias yo he visto tantas cosas que quieren judaizar, y eso no es el plan de Dios en este momento. Israel tendrá como nación en algún momento su actuación en este mundo en el final de los días, pero hasta hoy, no importa que sea judío, no importa que sea, hoy no se sabe ni de qué tribu son. Cuando alguien te diga que es de la tribu de los levitas o de benjamitas, está mintiendo. Nadie sabe de qué tribu es. Pero hermano, hoy, si no importa si eres chino, alemán, mexicano, guatemalteco, peruano, lo que sea, si tú no crees en Jesús, no hay salvación. Aunque te dejes crecer el cabello, aunque te pongas kipá, aunque te vistas de negro, aunque hables hebreo, vas camino a la condenación. Porque Jesús hoy, mis hermanos, es el único camino de salvación. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y los apóstoles tenían una perspectiva errónea de lo que Dios iba a hacer. Yo espero, mis hermanos, que ninguno de nosotros caiga en esa fe judaizante de querer, mis hermanos, glorificar a los rebeldes que escupen el nombre de Jesús. Yo oro porque los judíos se conviertan, pero no los idolatrizo. Simplemente pido por sus almas, porque usted háblele a un rabino y pregúntele quién es Jesús y se llevará una gran decepción. Israel es hoy la capital del homosexualismo, también por si usted no lo sabía, allí en Medio Oriente. Hermanos, esa nación, como nación, está muy lejos hoy de Dios. Pero mis hermanos, Jesús en el meollo del asunto, en el versículo 8, da la declaración central y poderosa de este libro. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, tres verdades esenciales. Número uno, el poder proviene del Espíritu Santo, no del talento, no de la oratoria, no de las estrategias humanas. Dos, el propósito es ser testigos. Vuelvo a repetir esto. El propósito del Espíritu para nosotros es que seamos testigos, no protagonistas, testigos. Y eso de ser testigos, mis hermanos, no es ser meros espectadores, ni ser consumidores, ni ser críticos, es ser testigos. Y eso de ser testigos es hablar de Jesús, de lo que Él es, Dios, el único Dios y soberano. Y el alcance, mis hermanos, de este evangelio es mundial. La pregunta para ti no es hoy si tienes la capacidad. La pregunta es si estás dispuesto a ser fiel testigo de Jesús. Si estás dispuesto, mi hermano, mi hermana, a no querer untarte la gloria de Dios en tu cuerpo para que seas conocido, para que seas exaltado, no, sino como un siervo fiel, proclamar la verdad de Dios de manera eficaz para glorificar al Señor. Hermanos, el poder del Espíritu no es para hacer milagros, no es para hacer sanidades, no es para hacer un espectáculo cada servicio dominical, no. El poder del Espíritu es para otorgarnos salvación, para parecernos cada día más a Jesús, para conocer cada vez más profundamente la palabra del Señor y finalmente para poder proclamar con poder y autoridad que Cristo es quien salva y que a Él debe de ser toda la honra y toda la gloria. Que nosotros simplemente somos unos vasos humildes de barro en los cuales Dios reposa su gloria. Y tres, y con esto finalizo, mis hermanos, la ascensión y la esperanza del regreso de Jesús. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Miren, hermanos, Jesús no desapareció simplemente. Jesús pudo haberse esfumado y no haber aparecido más. Pero mis hermanos, Jesús fue elevado ante los ojos de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Una exaltación. Que Dios, mis hermanos, que el rey estaba regresando a ocupar su trono. Ahora en el cielo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, ¿qué significa esto también para nosotros? ¿Recuerdan la Shekinah en el libro de Éxodo, en el libro de Números, que se levantaba y guiaba al pueblo? Bueno, esa misma gloria fue la que ocultó a Jesús de la vista de los apóstoles. Y miren, después de haber visto esta gloria, los ángeles combaten la pasividad de los apóstoles. Versículos 9, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, eso de varones galileos, ¿qué estás viendo al cielo? Como diciendo: hey, él ya se fue. Hay que predicar, hay que hacer lo que Él nos ha mandado. Hermanos, los mismos ángeles están recriminando a los apóstoles, decir: manos a la obra, prediquen y esperen la promesa del Padre y luego hagan lo que Dios les ha mandado. Y la promesa gloriosa que nosotros como comunidad de la gracia hacemos cada domingo, esperando el retorno de Jesús. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena en esta iglesia, proclamamos su muerte, su resurrección, pero también su advenimiento, porque tarde o temprano Jesús volverá. No sabemos qué día, no sabemos qué mes,
no sabemos qué año, pero Jesús volverá por su pueblo, volverá por su iglesia. Mi hermano, esa esperanza la cual Jesús nos dejó es una fuerte ancla, no solo su obra, no solo su resurrección, sino también su retorno, porque en algún momento las aflicciones de este mundo se terminarán. Hermano, en este mundo hay que esforzarse para poder vivir, hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que cuidarse. Te enfermas, tienes deudas, problemas familiares, problemas en el trabajo, y sobre todas esas cuestiones nosotros intentamos sobrevivir agradando a Dios. Y a veces, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos que Jesús vendrá y que todo cambiará, es una promesa para los que hoy estamos tratando de seguir fielmente al Señor. Hermanos, ¿qué enseñanza nos dejan estos primeros 11 versículos? Número 1, recuerda que Cristo sigue obrando hoy. Tu vida y mi vida, hermanos, Dios no la dejó a la deriva. La misión está fundamentada en el Cristo resucitado. 2, debemos de depender del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como iglesia, depender, mis hermanos, del poder del Espíritu Santo, porque una iglesia que no ora es una iglesia sin poder. Número 3, vive como un testigo de Dios donde Él te puso, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. No esperes ser perfecto. Sé fiel, mi hermano, sé fiel, mi hermana. Seamos fieles. No esperes ser perfecto. Sé fiel a lo que Cristo dijo. Predica el evangelio. 4, vive con los ojos puestos en el retorno del Señor. Algún día este mundo cruel se terminará, y entonces los que hemos creído en el Señor por su gracia gozaremos de una eternidad. Gozaremos del paraíso, y no porque seamos flojos, y no porque nos asuste este mundo, no, pero hay que ser sinceros, este mundo es duro. Y hermanos, algún día todo esto se terminará, y algún día reinaremos con nuestro Señor y Salvador por siempre. Mi hermano, recuerda que has recibido el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No seamos rebeldes, amemos a Dios, le conozcamos, vivamos para su gloria, pero también proclamemos lo que Dios nos ha dejado. Oremos, hermanos, demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde por tu palabra. Señor, te pido que me sigas dando, Padre, la iluminación de tu Espíritu para seguir proclamando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en el nombre de Jesús. Amén y amén.